Hola ingenieros e ingenieras. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio muy útil para los principiantes en MATLAB. El ejercicio consiste en, una vez dado un vector de 4 posiciones, encontrar el elemento de mayor valor absoluto y devolver ese valor y su posición. Necesitaremos hacer un algoritmo e implementar este programa en MATLAB. Para empezar, hay que saber que MATLAB ya tiene una función que localiza los máximos de una función, de una variable o de una matriz. Si tenemos el vector siguiente, que es el que se nos ha dado, podríamos encontrar el valor máximo del absoluto de v, y es el 3. Si además queremos saber la posición, basta con poner como salida un vector de 2 posiciones, y volveríamos a poner el máximo del valor absoluto de la función, y nos daría como resultado en n el valor máximo y en p la posición. Efectivamente, si ponemos el absoluto de la posición 2 del vector v nos sale el valor 3. El objetivo del ejercicio es entender cómo funciona el algoritmo de la función max. El algoritmo es algo como tenemos aquí. Este algoritmo te pide como entrada un vector y el tamaño del vector. No es necesario pedirle al usuario que nos introduzca el tamaño del vector, si ya tenemos dado el vector en sí. En este caso, vamos a directamente considerar que el vector viene definido y que ya sabemos su tamaño máximo. Para empezar el algoritmo, hay que definir como valor inicial una m, que va a ser el absoluto de la posición primera, y luego iremos con un bucle comprobando si los sucesivos valores de la matriz o del vector son mayores que el primero que hemos cogido. Vamos a marcar con una P la posición temporal. En caso de que encontremos otro valor, se sustituirá el valor absoluto aquí, en la M, y en caso de que exista un valor absoluto mayor que el que ya tenemos, se cambiará la posición y se almacenará en P. Para eso utilizaremos un bucle for que irá desde la posición 2 del vector hasta la n, que es la última. En cada una de las iteraciones comprobaremos si el valor absoluto de la posición iésima del vector es mayor que nuestra actual m. Si fuera mayor, actualizaríamos los datos de la posición y del mayor valor absoluto. Y en caso de no serlo, continuaríamos el bucle. Al final el resultado tendría que ser un valor máximo en valor absoluto y una posición. Vamos a comenzar el programa escribiendo el vector sobre el que queremos trabajar y las dimensiones del vector, que es de 4. La primera parte del vector, como dijimos, era almacenar en la letra n, en la variable n, el valor absoluto de la primera posición del vector, y en p el número 1, que corresponde al índice. Lo siguiente es iniciar el bucle for desde 2 hasta n y hacer un condicional si el valor absoluto del vector en la posición iésima es mayor que nuestra m actual. Habría que almacenar del mismo modo que hemos hecho aquí la posición iésima del vector como valor absoluto mayor, y punto y coma para que no moleste. Y en la posición P, en la letra P, el valor de la I, que corresponde al índice sobre el que estamos trabajando. Ese sería nuestro programa. Vamos a comprobar que funcione. Y vamos a comprobar al final M y P, para que nos lo escriba.
Efectivamente nos da 3 y 2. Como esto es una función muy básica y muy útil, podríamos almacenarla como función en otro sitio. Para almacenar una función se escribe function, los argumentos de salida, en este caso m y p, igual, y la variable y el nombre de la función que queremos guardar. En este caso vamos a ponerle maxv. Hay que asegurarse de que estas funciones no tienen el mismo nombre que otras funciones de MATLAB. Las variables de entrada es el vector sobre el que vamos a trabajar y las dimensiones de ese vector. Aunque no sería necesario pedir las dimensiones, ya que en MATLAB, si tenemos un vector, podemos obtener las dimensiones con la función size. Y en esta función podemos coger la segunda parte. Y tendríamos el tamaño de v. Para hacerlo más sencillo, vamos a directamente pedirle al usuario que introduzca a mano el tamaño de la función, o sea, de la variable o de la matriz. Y esta función sería la misma que hemos colocado aquí. Y habría que colocar un end adicional para terminar la función. Habría que guardar esta función en el mismo workspace en el que estamos trabajando y se guarda automáticamente con el nombre de la función. Y aquí, ahora, no tenemos por qué utilizar todo esto, sino que podemos poner maxv, vn. Y como resultado, mp. Si ejecutamos esto, el resultado nos da m igual a 3, p igual a 2. Fijaros que nos ha arrojado dos veces el mismo resultado porque no hemos puesto punto y coma aquí. Pero si ponemos punto y coma, ya no nos da ningún resultado. De manera que dejamos la función sin punto y coma y nos quedaría el siguiente resultado. Este programa solamente vale para vectores lineales de una sola dimensión, no valdría para matrices. Así que el programa para matrices sería más complicado y os lo dejo como ejercicio a vosotros si lo queréis intentar resolver. Así que esto es todo. Os veo en el siguiente vídeo. Hasta luego.